libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 926. Este informativo se complace, se honra con esta gigantesca posibilidad que las tecnologías modernas nos dan para ubicar a los personajes de la opinión, como el señor economista don Alberto Bernal, a quien le presento un saludo de bienvenida, de admiración del público radio oyente en todo el territorio ecuatoriano y en América Latina, que nos está viendo a través de nuestra televisión digital, en la que incluso el retorno de esta entrevista podría contemplar el propio Alberto Bernal, seguramente en la ciudad de Miami o en la ciudad de Nueva York. En este momento, Alberto, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar con ustedes. Hace bastante tiempo no hablamos, entonces así es. Bueno que podemos hablar. Ahora estamos como estrategas en jefe de SP Securities, ¿no? Sí, señor. Es un banco brasilero con el 51% del banco es brasilero, el 49% del banco es norteamericano. Ajá. El 49% de ese banco, del banco es capital de un fondo que se llama General Atlantic. Y Gonzalo, quizás usted haya oído de una compañía que también está en el portafolio de inversiones de ese fondo de capital privado que se llama General Atlantic. Es una compañía que se llama Uber. Entonces, claro. Me imagino que usted Claro. conoce esa compañía. Entonces es un monstruo. Es un monstruo, un gigante. Claro. Qué fantástico. Fantástico. Qué fantástico para usted, para Colombia y para todos los que modestamente contribuimos a hacer conocer las novedades de la economía del mundo. Usted nos decía el otro día a través de Cable Noticias en la ciudad de Bogotá que estaba visitando seguramente la casa mayor de su familia. Decía que habían como 13 billones en bonos que los diferentes estados han vendido, han distribuido a todo el planeta, que quiero entender. Esos 13 billones, ¿a quién pertenece? Y semejante dimensión de dinero, ¿para qué va a servir si se aproxima, como usted pronosticó, una gigantesca recesión a la economía del planeta? Veamos esto primero para de allí partir a América Latina. Pues a ver, Gonzalo, primero los 13 billones a los que me refería yo es en el mundo, déjeme devolverme un poquitito, en el mundo hay más o menos 46 billones de dólares. 46 billones de dólares de bonos de gobiernos de países desarrollados. O sea, básicamente, los países emiten bonos y esos bonos los compran las personas, las instituciones, etcétera, cuando usted quiere ahorrar para su vejez, etcétera. Ecuador emite bonos también, entonces la gente compra los bonos de Ecuador, etcétera, y esos bonos le pagan a usted una tasa de interés. Lo relevante de lo que está pasando ahorita, Gonzalo, es que de esos 40 y pico billones de bonos que existen en el mercado y se mueven todos los días, porque eso se transacciona todos los días, hay aproximadamente 13 billones que están rindiendo una tasa negativa. Déjeme repetir eso, porque creo que es muy importante entender eso. Desde luego. Bien. Cuando usted compra un bono, cuando usted va a su banco y le da la plata al banco, usted espera que le paguen una tasa de retorno, una tasa de interés, algo en retorno por darle la plata a alguien más, ¿cierto? Pues porque ese es el derecho y el revés de las finanzas, que usted le paguen por su dinero.
Entonces usted va al banco y le dan una tasa de interés. Usted va y compra un bono de Ecuador y le paga una tasa de interés positiva. Usted compra un bono de Brasil y le paga una tasa de interés positiva. Sin embargo, porque el mundo está en una situación sin precedentes, si usted hoy vive en Tokio y usted le dice a su asesor, necesito que me compre un bono de Japón a 10 años, su asesor le va a decir, está bien, vamos a comprarlo, pero creo que es importante que usted sepa lo siguiente, que si yo le compro ese bono hoy, su bono le va a rendir una tasa negativa de 0.08% en este momento. Entonces, básicamente, si yo le doy a usted, si yo compro un bono de Japón y pongo 100 yenes, dentro de 10 años el gobierno de Japón me va a devolver 99.92. Me va a devolver menos. Es claro, ¿cierto? Entonces, la pregunta castigado es ¿por qué razón le daría usted su dinero al gobierno de Japón sabiendo que le van a devolver menos dinero? Esa es la pregunta más importante de la economía mundial. Porque yo no sé si estoy expresándome bien y queda claro que esto parece esquizofrénico. O sea, es como decir, usted deme su plata y usted por prestarme la plata, además de que usted tiene la amabilidad de prestarme la plata, además de que usted está siendo muy buena persona conmigo, además de eso le voy a cobrar yo, el que está pidiendo la plata prestada, a usted, el que me la está prestando, le voy a cobrar un costo porque yo le reciba la plata. Es como que usted me acerque y me dice, yo quiero regalarle, quiero darle a usted un reloj Rolex, y usted me va a decir que lo recibo, pero solamente si usted me paga por recibirse. Así eso resulta, no tiene ninguna lógica. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la economía mundial en este momento, en las finanzas. ¿Y por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos escenarios inentendibles y ilógicos? Por ejemplo, nosotros acabamos de negociar $1,000 millones de dólares, nuestro gobierno. Con semejante nivel de riesgo país, lo hemos vendido 1,000 millones a corto plazo, quiero entender. Pero, mire Alberto, nos han sacado 10, casi 11 puntos porcentuales de tasa de interés, 17. ¿Cómo le parece? Eso también es esquizofrénico, ¿no? ¿Verdad? ¿Vender bonos del Estado ecuatoriano a 10.7 o no hay manera de mejorar los niveles de coste? Pues lo que pasa es que aquí son dos historias totalmente diferentes porque mientras nadie duda de la capacidad de pago de Japón, porque Japón, como le digo, o sea, hay riesgo de todo en Japón menos que no le vayan a pagar la deuda, porque los japoneses siempre pagan su deuda, porque son personas muy serias. Uh-huh. Entonces, el mercado lo que dice es, pues a Japón lo tratamos de la forma como lo estamos tratando y aceptamos que el gobierno de Japón nos obligue a pagar la tasa a pagarle nosotros como bonista al gobierno de Japón para que me reciba su dinero, porque sinceramente no tengo dónde más poner mi dinero. Porque es que eso es la otra cosa importante. Supongamos, Gonzalo, que usted es el director de un fondo de inversión que maneja 10,000 millones de dólares. Pues si usted maneja ese dinero, usted necesita tener un lugar donde poner ese dinero, porque imagínese lo engorroso que sería tener dentro de su oficina 10,000 millones de dólares en billetes. Eso es un problema muy grave, porque se lo roban o porque es muy difícil de manejar eso, uh-huh. Porque si el edificio se incendia usted pierde todo, etcétera. Entonces igual usted necesita un lugar donde pueda poner su dinero. Y como hay tan pocas opciones y los bancos tienen tanto dinero en este momento, porque como los bancos centrales en el mundo han impreso dinero a diestra y siniestra, entonces los bancos
particulares ya no quieren más dinero porque no saben qué hacer con él, no saben a quién prestárselo porque la gente no está pidiendo prestado, no ven suficientes ideas de inversión porque simplemente la economía está más débil a nivel mundial. Entonces todas esas cosas lo que no permiten es tener una posibilidad de colocar ese dinero. Por lo tanto, los mismos bancos le dicen a los clientes, ¿sabe qué? No quiero su dinero. No al cliente pequeño, no al cliente de $100, sino al cliente de $10,000 millones le dicen, ¿sabe qué? Fondo de inversión X o Y, muchas gracias por la confianza, pero sinceramente no quiero su dinero. Y si usted igual insiste en dejarme su dinero, si usted igual insiste en dejarme su dinero en mi cuenta, pues yo le voy a cobrar una cuota de mantenimiento de 0.5%. Entonces el inversionista dice, a ver, si me meto en el banco, me van a cobrar 0.5%. Si compro el bono de Japón, me van a quitar 0.08%. Es mejor que me quiten 0.08% que me quiten 0.5%. Y por eso es que los inversionistas siguen dispuestos a comprar bonos de tasa de interés negativa en el mercado, que es algo que yo personalmente como economista jamás pensé que fuéramos a ver. Pero la pregunta del millón es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué y la pasa? Respuesta es muy sencilla, otra vez. Porque hay mucho dinero en el mundo moviéndose, porque hay muy pocas opciones de inversión válidas y porque la gente al fin y al cabo no tiene mucha confianza. Porque cuando la gente tiene poca confianza, la gente no invierte. Si usted no tiene confianza en el futuro, usted no cambia la lavadora. Si usted no tiene confianza en el futuro, usted no cambia el carro. Si usted no sabe si mañana va a tener empleo, usted no se va de vacaciones. Mejor dicho, hay muchas cosas que usted no hace basado en la incertidumbre que usted tiene. Y por eso es que el mundo pareciera estar como envuelto en un letargo bastante difícil de explicar. Hasta de explicar y entenderlo, ¿no? Pero usted tenía toda la razón cuando encuentra tal vez una razón de ser. Dice, el chip del consumidor del primer mundo ha cambiado. Verbigracia, por ejemplo, el chip del consumidor de Estados Unidos ha cambiado, ha variado. Están los gringos consumiendo menos y eso hace que la región latinoamericana, por ejemplo, tenga estas nuevas complicaciones que no se pueden, manejar, administrar, porque son totalmente desconocidas. Poco consumo afecta obviamente el escenario económico. Los Estados Unidos van a tener tasas muy altas o muy bajas. ¿Cuál será la proyección, por ejemplo, del dólar? Nosotros somos país dolarizado, el caso de Ecuador, y no sabemos si es mejor o peor mantener esta dolarización. De todo esto, ojalá usted nos pueda dar una orientación de lo más amplia y adecuada, si es tan amable, y su tiempo lo permite, Albertito. Pues a ver, yo creo que aquí hay una cosa muy importante que es entender algo. En el mundo de hoy es completamente diferente al mundo que existía, por ejemplo, en 1997. Y ya le voy a explicar por qué estoy hablando de 1997. 1997 fue un año en el cual, quizás usted recuerde, hubo una crisis financiera violenta en los mercados emergentes. Y esa crisis financiera se debió a la decisión del otrora presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, de subir las tasas de interés, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando sube las tasas de interés en 1997, Greenspan lo hace porque sus estudios sobre la economía le dicen que la economía está creciendo demasiado rápido. Entonces, él toma la decisión muy lógica desde el punto de vista de un banquero central responsable de decir, no podemos dejar que el caballo se nos desboque, por lo tanto, vamos a jalar un poco la rienda, ¿cierto? Entonces, usted jala las riendas, quiere decir que sube las tasas de interés para que
crezca menos el consumidor y la gente piense dos veces en cambiar el carro o en irse de vacaciones, etcétera, etcétera. Eso lo hace un banquero central cuando un país está en riesgo de tener un problema inflacionario. Entonces, eso pasa en 1997. ¿Qué pasa? Pues la economía de Estados Unidos pierde algo de vigor, no es que se vaya a una recesión ni nada parecido, sino que simplemente crece menos. Eso es lo que estaba buscando Estados Unidos. En el resto del mundo, sin embargo, esa decisión de haber disminuido la tasa de crecimiento de Estados Unidos y haber subido las tasas de interés genera una de las peores crisis financieras de la historia, que es la crisis asiática, donde Corea del Sur casi se quiebra, se quebró, donde Rusia comienza a caer, donde Brasil comienza a caer, donde Argentina comienza a caer, etcétera, etcétera. Entonces, eso sucede en esa época, 1997, porque otra vez Estados Unidos está creciendo mucho. Y para disminuirlo, genera eso. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos 1997 y Estados Unidos 2016? Que Estados Unidos ya no se puede dar el lujo de subir las tasas de interés sin pensar en lo que pueda suceder en el resto del mundo. ¿Por qué? Por esta sencillísima razón. En 1997, la economía de la China era absolutamente irrelevante, o el tamaño de la economía de la China era absolutamente irrelevante para el PIB mundial. No importaba, lo que pasara en China era irrelevante, era como ponerlo en estos sentidos, es como si mañana Colombia tiene un problema a nivel de económico mundial, pues seamos sinceros, Gonzalo, y desde el punto de vista del contexto internacional, a nadie le importa, porque la economía de Colombia es muy pequeña versus el resto del mundo. Es el 0.001% de la economía mundial, 0.1% de la economía mundial, entonces a nadie le importa. Eso era China en 1997. Sin embargo, si hoy en día Estados Unidos llega a subir las tasas y genera un incremento de tasas de interés mundial y genera un problema de financiamiento, pues ya la cosa es a otro color. ¿Por qué? Porque en este momento la economía de China ya vale 11 trillones de dólares. La economía de Estados Unidos vale 17, la economía de China vale 11 trillones. Entonces, cualquier movimiento de tasa de interés de la Reserva Federal va a tener efectos en China, y si hay efectos en China, la economía de Estados Unidos va a sufrir. Otro dato muy importante para que la gente sepa, porque yo creo que casi nadie sabe este dato y es muy importante. Hay mucha gente que piensa que Estados Unidos puede solito. Yo pienso que Estados Unidos no puede solito, no puede sobrevivir en este mundo si el resto del mundo no colabora. ¿Por qué es importante eso? Porque el mayor mercado por mucho de General Motors en el mundo se llama China. En China se venden más carros de General Motors que todos los que se venden en Estados Unidos. En China, ¿Cuántos millones de vehículos se están vendiendo? En China en este momento se están vendiendo 25 millones de vehículos al año. Millones de vehículos, 25 millones de vehículos. ¡Qué increíble! En Estados Unidos en este momento se están... Es por el problema problema de urbanización de su población que se ha acrecentado, digamos, la compra de vehículos. Exactamente. Es que la otra cosa muy importante para que nosotros los latinoamericanos tengamos un poco de humildad en cuando hablamos de lo supuestamente importante que es nuestra región. En China se urbanizan, póngame atención a esto, Gonzalo, se urbanizan todos los años se van de los campos a las ciudades 20 millones de personas. Recuérdeme usted, Gonzalo, cuántos habitantes tiene la ciudad de Quito, si no recuerdo bien. Creo que estamos por los 2 millones de población, sin la flotante, naturalmente. Exacto, entonces imagínese esto, usted todos los años, absolutamente todos los años, usted construye de la nada a todo 10
ciudades de Quito, todos los años, 10 veces, toda la infraestructura que tiene Quito, la construyen todos los años, 10 veces en la China. Qué increíble. Ahora, este momento entonces quiere decir que hay dos Chinas, una antigua y otra nueva. Exacto, sí. Hay dos Chinas, una China que es la basada en la urbanización y el consumo interno. Ya. Otros datos muy importantes, la industria cinematógrafa de Estados Unidos, su mayor cliente es por mucho China, pues porque en China el padre, el señor Mr. Lee, que vive en cualquier pueblo, cualquier ciudad, en China hay más de 100 ciudades con más de 1 millón de habitantes, imagínese usted. Entonces, ¿qué hacen los fines de semana los padres con sus hijos? Pues van a ver la película de Superman, película de Batman, etcétera, y eso genera pues mucha actividad para el resto del mundo, para Estados Unidos, ¿no? Todas estas cosas son cosas que están sucediendo en este momento y que nos tiene que dar a entender que el mundo ha cambiado en una forma muy importante. Por eso es que Alberto Bernal siempre se niega a montarse en ese tren de algunos analistas de decir que no importa lo que pase en el resto del mundo, Estados Unidos puede solo. Yo no creo que eso sea posible. Usted ha rescatado su verdad a plenitud y ha ganado a sus colegas por ponerlo. No es un concurso, pero su versación ha podido cuajar, digamos, en una verdad del tamaño de una catedral. Esto tiene mucho que ver con las velocidades de consumo que digamos, disponen estas nuevas visiones del desarrollo de la economía en el mundo. Por eso que yo le preguntaba si sería muy importante que usted nos haga el favor de hacernos entender cómo funciona el chip, como le decía hace un momento, de los norteamericanos que están consumiendo menos y por qué. A ver, yo creo que están consumiendo menos por una razón bastante sencilla, pongámoslo en estos términos, que es que usted solamente consume, usted solamente toma decisiones de incremento de consumo desde el punto de vista de familia, cuando usted tiene confianza sobre el futuro. O sea, si usted decide comprarle un nuevo teléfono a su esposa o a su hijo, etcétera, pues lo va a hacer únicamente bajo el escenario o bajo la condición de que usted piense que su trabajo, o sea, su posición dentro de la empresa X, que digamos una empresa en Miami, una empresa en Nueva York, lo que sea, que su posibilidad de mantener su empleo se va a mantener bastante estable en el futuro. Entonces eso es una condición inicial para el consumo. Y eso es lo que está fallando en Estados Unidos. Por eso es que usted tiene fenómenos tan claros como el de ver un candidato tan radical como Donald Trump, ¿cierto? Si la situación del empleo en Estados Unidos estuviera bien, nadie estaría votando por un tipo como Trump. Usted desglosa el discurso de Donald Trump y usted va a entender y va a captar que es un discurso muy agresivo, es un discurso de odio, y ese odio lo sienten las personas en Estados Unidos hoy en día que están teniendo una situación muy difícil desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque esas personas son las personas que se han quedado por fuera de la economía mundial. Esto es muy importante tener en cuenta. Hay mucha gente que que ya no es parte de la economía mundial porque sus empleos han desaparecido. Déjeme darle un par de ejemplos y quizás usted también pueda encontrar paralelos en el Ecuador al respecto. Seguro. Había mucha gente en Estados Unidos que trabajaba recibiendo dinero en los peajes, en las carreteras.
esos trabajos se acabaron en Estados Unidos. Había mucha más gente trabajando en los aeropuertos, recibiendo maletas o chequeando a las personas en los aviones. La tecnología los quitó de ahí. La tecnología ha acabado con muchísimos trabajos que antes generaban un ingreso de clase media. Por ejemplo, las personas que trabajaban en los peajes aquí en Miami recibían más o menos un salario de $55,000 al año. Esos trabajos desaparecieron. Entonces esa persona que perdió ese trabajo, pues la verdad no está lista para ningún otro trabajo porque no aprendió a hacer algoritmos en la universidad, o no aprendió a manejar resonancias nucleares magnéticas, o no aprendió a enfermería, etcétera. Todas estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta para entender todo lo que está sucediendo. Y por eso es que hay tanta gente que se ha quedado por fuera de la economía. La pregunta del millón es cómo lo arregla uno, ¿no? Y la respuesta es, pienso yo, la única respuesta válida que uno puede dar es muy sencilla, es decir, hay que entender que esto es un proceso de largo plazo. Hay que cambiar el sistema educativo a todo nivel, desde Estados Unidos hasta Japón, hasta todas partes, y entender que muchos de estos trabajos se fueron y nunca van a volver. Hay entonces, este momento, 2 Estados Unidos igual que 2 Chinas. Exactamente. ¿Y a qué alude? Está el Estados Unidos que está muy bien, que es el Estados Unidos del Facebook, el Estados Unidos del Google, el Estados Unidos del Apple, el Estados Unidos del Twitter, y está el Estados Unidos de la extracción de carbón, del empleado de Walmart, del empleado de McDonald's, etcétera, que pues simplemente no ha visto mejora en su ingreso. ¡Qué fantástico! Usted se va a referir, debe esto ya estar grabado, a la visión de América Latina el próximo día domingo, según comprometió Gina a su teleaudiencia en la capital de su lindo país, mi querido Alberto. Y vamos a estar muy, pero nos puede adelantar qué visión tiene para terminar esta entrevista, qué visión tiene de América Latina, y ojalá alguna cosa pueda referir. ¿Conocen los mercados financieros de nuestro país, de Ecuador? Sí, con eso nos podría ayudar en nuestra orientación global. Muchísimo. Claro. A ver, yo creo que desde el punto, y lo voy a poner en estos términos, porque creo que es la mejor forma con lo cual puedo explicarle a la audiencia lo que está sucediendo. Hay un genio de las finanzas que se llama Mohamed El-Arian. Es una persona que ha trabajado en Wall Street por muchos años. Y es una de las personas que más admiro yo porque me parece que sinceramente es un genio, realmente es un genio de las finanzas. Y él estaba hablando sobre Latinoamérica el otro día y decía lo siguiente: mire, en Latinoamérica hemos comenzado a ver más inversión, han subido los precios de las bolsas, han subido los precios de los bonos, la cosa se ve un poco mejor. Déjeme darle un datico que creo que es importante. La gente que invirtió al principio del año en Brasil y todavía tiene sus inversiones, esto es en bolsa, en acciones del Bovespa, ha ganado en dólares ya un 69% este año, 69%. Entonces ha sido una inversión divina este año para la gente que se atrevió a invertir en la región latinoamericana y en la región emergente en general. Pero hay que ser lo suficiente humildes para entender que gran parte de la razón por la cual la región se ha comportado bien no tiene nada que ver con la región. Tiene que ver con el hecho de que el mundo desarrollado no ha podido arrancar. Y cuando el mundo desarrollado no arranca, quiere decir que los inversionistas tienen que buscar opciones alternativas a la de comprar activos en el mundo desarrollado, y lo único que queda entonces es la compra de activos en el mundo emergente. Y ahí es la razón por la cual Latinoamérica ha visto mejoras en sus precios y la cosa se ve un poco mejor. Pero ojalá
que no nos vayamos a dormir en nuestros laureles porque nos ha ido mejorcito este año. Porque aquí lo más importante que tenemos que arreglar en Latinoamérica es cuestiones netamente institucionales y como sociedades. Un ejemplo, es completamente inaceptable que un país como Brasil, que es un país joven, una población joven, se gaste 10% de su Producto Interno Bruto pagando pensiones. Eso es inaceptable. Yo no lo puedo aceptar, me parece una barbaridad que eso esté sucediendo, porque es demasiado dinero. Se gasta muchísimo más en pagar pensiones que en pagar por la salud infantil de los niños en Brasil. Y eso es una tragedia. A mí me parece que es un insulto, a los niños de Brasil y a los que menos tienen, porque los que están más viejitos ya tuvieron su vida. Yo no estoy hablando de quitarle las pensiones a los más pobres, pero sí estoy hablando de bajarle las pensiones a los que más tienen, porque eso es lo que le está quitando mucha posibilidad a los niños de tener una mejor educación. Eso es una cosa que hay que arreglar y ojalá los brasileros la arreglen. El mercado está comprando Brasil porque la nueva administración de Brasil dijo que iba a tratar de arreglar estos problemas, pero esto es como se le está dando el beneficio de la duda a Brasil y ojalá pues Brasil cumpla. En el caso, por ejemplo, de Argentina, la situación se ve también mejor porque la administración pasada de la señora Cristina Fernández de Kirchner fue una devastadora para el futuro de ese país, una de las peores administraciones jamás vistas, pero bueno, es lo que hay. Y afortunadamente ya esa tragedia se acabó y esperemos que haya mejor gobierno. Nosotros seguimos con ese mal de las gallinas, lamentablemente, pero desafortunadamente Ecuador y esto el presidente Correa lo tiene que saber porque él es economista, y si no lo sabe pues tenemos un problema gravísimo. Claro. El Ecuador es una economía dolarizada, y cuando la economía es dolarizada, todos sabemos que el dinero no lo imprime Ecuador, sino lo imprime la señora Janet Yellen. Así es. Entonces, la política económica de Ecuador, la política monetaria de Ecuador, no se decide en Quito ni en Guayaquil, sino se decide en Washington. Y la verdad, a la señora Yellen no le importa el futuro de Ecuador. Seguro. Eso no es el punto. Entonces, lo que tiene que hacer Ecuador para mantener la dolarización y poder crecer bien y disminuir aún más la pobreza es hacer las cosas bien y traer inversión al país. Y la única forma como se trae inversión al país es dándole y consintiendo a los inversionistas. Hay que darle todas las prebendas necesarias a las personas que quieran ir a invertir en Ecuador. Si la persona que está yendo a Ecuador dice, yo no tengo mucha confianza, no sé si me van a subir los impuestos, la administración de Correa debería darle una carta explícita diciéndole que no le van a cambiar las reglas de juego bajo ningún escenario. Hay que acercarse más, hay que ser más amigable con toda la inversión, con todas las personas que quieran invertir en el país, y hay que dejar de hablar de una forma tan polarizante en contra del capitalismo y en contra de la gente que quiere generar empleo en Ecuador. Si eso sucede, pues yo creo que Ecuador tiene muy buen futuro. Si el gobierno sigue con el discurso tan agresivo, pues Ecuador no va a tener suficiente inversión y la dolarización simplemente en algún momento no va a dar más. Porque otra vez, Gonzalo, esto no es rocket science, como dicen los norteamericanos, esto es un hecho. Cuando uno no puede producir su base monetaria porque se produce en Washington, la única forma de crecer la economía es con flujo de capital positivo. Y o logramos que Ecuador traiga ese flujo de capital haciendo las cosas bien, o simplemente eventualmente la recesión va a ser tan aguda que la gente ya no va a querer más dolarización y por lo tanto va a tocar cambiar a un sistema diferente. Reciba el aplauso de toda nuestra amable radioaudiencia. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Señor economista don Alberto Bernal, qué privilegio nos ha ofrecido
esta mañana. Y se quedan en el tintero muchísimas cosas. Ojalá otro momentito pueda estar en condiciones de atendernos, pero por hoy es más que suficiente la molestia que hemos provocado a un trabajo intensísimo que usted mantiene, más o menos parecido al del señor Mohamed el Erian. Él ha sido también un economista empresario, tiene o es responsable, mantiene la jefatura de inversiones PINCO, una empresa de inversión global con aproximadamente 2 billones en depósitos. ¡Qué increíble! El Erian es también asesor de desarrollo global del señor presidente Obama. De manera que le damos al radio oyente de la cadena Democracia acá en Quito y en Ecuador la posibilidad de que estudien también a este gigante analista de la economía mundial. Muchas gracias, Alberto, y que Dios le bendiga, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la llamada y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros hemos comunicado al país la búsqueda de la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión.